hermanos, hoy en esta noche? Pueden tomar sus asientos, amén. Como siempre digo, le doy gracias a Dios por su amor, su misericordia que Él ha tenido en mi vida, amén. He tenido una semanita un poco medio difícil, donde Dios me estuvo probando en varias áreas, amén, en la salud, en la paciencia y en cuantas cosas que me ha estado probando Dios en esta semana. Le doy gracias porque hoy puedo estar y puedo decir que he salido victorioso de todo aquello, amén. Y puedo estar hoy en este día, puedo estar acá predicando la palabra del Señor Jesucristo, de poder estar con cada uno de ustedes, que como siempre le digo que es el lugar a donde siempre me gusta estar, porque ahí estamos entre nosotros, los hermanos, donde nos apoyamos cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, por dificultades y por cuantas cosas que la Biblia nos dice que lo vamos a pasar, amén. Pero qué hermoso cuando uno viene a la casa del Señor y cada uno de los hermanos te apoyan para seguir adelante, te apoyan para que no bajes los brazos, te apoyan para que sigas buscando de Dios. ¿Cómo no darle gracias por eso? Amén. Que ha tenido esa misericordia con cada uno, no solo conmigo, sino con cada uno de ustedes también. Amén. Porque su amor y su misericordia ha sido demasiado grande, porque nos dio ese favor inmerecido que cada uno de nosotros teníamos, amén, al dar su Hijo allá en la cruz, por causa de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, de nuestra manera de andar, de conducirnos, amén. Pero le damos gracias a Dios por eso, amén, que Él, en su amor y su misericordia, nos dio algo tan grande que es la gracia y la salvación mediante su Hijo amado Jesucristo, amén. Y ahí nos ha dado a cada uno esa responsabilidad, amén, de llevar lo que es la gracia de Dios con cada uno de nosotros día tras día. Porque para eso nos ha llamado Dios, amén. No nos ha dicho en ningún momento que, bueno, ahí te doy mi gracia, te doy mi favor y ya está. No, también nos ha dado otra serie de pautas, serie de cosas que tenemos que hacer para que sigamos en el camino del Señor Jesucristo, amén, en el camino de su Hijo amado Jesucristo, amén. Y para eso también lo que estaba leyendo en la palabra del Señor Jesucristo, que hay que saber administrarla también a la gracia de Dios, amén. Porque nosotros cuando estamos en el mundo, yo que he tenido mi propio emprendimiento, uno en la vida, en una empresa, en cualquier lugar, siempre tiene que haber una persona o alguien o algún encargado que tiene que administrar, amén, ya sea la casa, como decía, la empresa. Y tiene que saber administrar, amén. Porque si no administra bien, tarde o temprano se cae. ¿Cuántos dicen amén? Si no administra bien el negocio, tarde o temprano se cae. Si no administra bien su plata, tarde o temprano se le va. Si no administra bien su casa, tarde o temprano no va a ser como Dios quiere, amén. Y de eso es lo que me estaba hablando Dios a través de su palabra, amén. Primeramente, como siempre me gusta decirlo, siempre es primeramente para mí tomarla y decirle a Dios que me ayude también, porque es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, amén. Pero cómo no darle gracias a Dios que nos ha dado esa oportunidad de estar delante de su presencia y de pedirle y de que nos ayude, porque siempre nos dice en la palabra que tenemos que orar y pedirle a Él que nos dé esa sabiduría, el entendimiento, para que día tras día podamos administrar la gracia de Dios, amén. Así que hoy en esta noche lo voy a estar invitando que abra su Biblia en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 4:1, amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice la palabra del Señor así, 4:1, Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia,
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. De ahí continuamos en el 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. De ahí al 10. Cada uno según el... Perdón, en el 9, sigamos con el 9. Hospedó los unos o los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí nomás, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Esta era una palabra donde Dios me ministraba a través de ella, donde me daba ese ánimo para seguir adelante. Amén. Pase lo que esté pasando, luchas, pruebas, cualquier cosa que esté pasando, esta palabra, este mensaje que daba este varón a aquellos hermanos que también muchos de ellos han tenido que pasar, como siempre digo, cosas peores que nosotros, amén. Pero mire lo que decían, porque sabían que estaban en el mundo y sabían lo que el diablo, como dice a través de su palabra, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, amén. Y muchas veces, cuanto más el diablo sabe en qué momento buscarnos a nosotros, en el momento ese preciso, en ese momento exacto, en cuando nos van a devorar, amén, en cuando va a querer que nosotros nos deslicemos, que resbalemos o trompecemos en aquella piedra que nos aleje del Evangelio, que nos aleje de la gracia del Señor Jesucristo, de Dios, amén, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por eso era esta palabra que decía este varón aquí, que le daba esos ánimos a los hermanos ahí, cuando también le hablaba que tengan una buena conciencia y una buena conciencia en Cristo, que sepan discernir lo que eran los deseos de la carne, lo que eran los deseos de Dios para con cada uno de nosotros. Y le decía esto cuando tenía que decirle que sean buenos administradores de la gracia de Dios, amén. Cada uno de nosotros, Dios ya nos dio esa gracia para que cada uno la sepa administrar, amén. Esto no es como cuando estamos en el mundo, muchas veces podemos tener cuánta plata, cuánto dinero, cuántas cosas, y a través podemos ver que muchos varones también que han tenido en la Biblia, que muchas veces se han quedado sin nada. Muchas veces, siempre me gusta poner este ejemplo de Job, que era una persona que era adinerada, que tenía sus buenas posesiones, tenía su buen rebaño, lo tenía todo. Y de un momento a otro, Dios lo puso en esa prueba, amén, donde le quitó absolutamente todo. Pero él siguió adelante y siguió sin negar a Dios, amén. Pero es muy diferente lo que es aquello, porque Dios le quitó todas las cosas, lo que es del mundo, amén, lo que estaba en el mundo. Pero no le quitó el amor y la misericordia que Dios tenía para con él, amén. Y así es con cada uno de nosotros también. Nos ha dado a cada uno de nosotros ya la gracia que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que cada uno sepa administrarla, amén. Y que no la perdamos, porque eso quiere decir, cuando que seamos buenos administrando, amén. Porque sería otra cosa que dijera la palabra, dice, administrador de la gracia de Dios, sería una cosa vacía. Pero cuando dice que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, ya es otra cosa, amén. Que sepamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es esta palabra. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, cada uno de nosotros hemos leído, hemos aprendido lo que el Señor Jesucristo ha tenido que venir a padecer por cada uno de nosotros. Ha tenido que venir a padecer los golpes, ha tenido que venir a padecer
escupitajos, ha tenido que venir a padecer, ser clavado allá en la cruz, a ser golpeado, a ser azotado. Cuántas cosas, a tener como se decía también, como dice la palabra del Señor, esa corona de espinas, que lo tuvo que pasar por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros no amamos primero al Señor. El Señor Jesucristo nos amó a nosotros primero, amén. Porque Él sabía que nosotros no íbamos a ser capaces en nuestra carne, en nuestra vida cotidiana, en el cotidiano vivir, que no íbamos a ser capaces de poder dominar todos estos deseos, que íbamos a ser todo prácticamente llevado al infierno si no estaba la gracia de Dios con nosotros, amén. Porque era imposible, casi que nadie podía cumplir aquello lo que Dios, los pactos que Dios tenía para con el pueblo de Él. Pero ahí es donde está la gracia de Dios, cuando mandó a su Hijo Jesucristo para que padezca todo, como dice aquí, padecido por nosotros en carnes. Y ahí nos deja a cada uno de nosotros, vosotros también, armados del mismo pensamiento, el mismo pensamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Que a Él no le ha importado nada, no le ha importado ningún azote, que no le ha importado nada lo que le ha hecho el mundo para con Él, sino que ha seguido adelante, ha proseguido a la meta, sin negarlo al Padre, porque eso era lo que quería también el diablo, que lo negase, amén. Lo que Dios ya tenía preparado para con Él. Y para eso también nos pide a cada uno de nosotros que caminemos, así como el Señor Jesucristo, que nos esforcemos, al menos esforzándonos, ¿no? De caminar como el Señor Jesucristo, porque ninguno de nosotros va a poder llegar a ser ni siquiera el 1% de lo que el Señor Jesucristo hizo, amén, estando aquí en la carne. Pero por eso dice la palabra del Señor Jesucristo, que cada uno se tiene que esforzar, porque dice que si en lo más poquito pues le somos fiel, dice que Él sobre mucho nos pondrá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo dice la palabra del Señor. Pues dice la palabra del Señor, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya el Señor Jesucristo ya ha hecho todo lo que tenía que cumplir por cada uno de nosotros. Ahora tenemos que ser cada uno de nosotros, empezar a cumplir con lo que nos pide de la gracia de Dios, amén. Aprendiendo día tras día, saber administrar lo que es la gracia de Dios y lo que la riqueza de la gracia de Dios tiene. Y no estoy hablando de dinero, amén. Estamos hablando de la riqueza, del perdón. Porque no todo el mundo puede perdonar, amén. No todo el mundo puede pedir perdón, no todo el mundo puede humillarse, no todo el mundo lo puede hacer. Por eso es que el mundo va como va, cuántas guerras, cuántos pleitos, cuántas contiendas hay a través de ellos, porque tienen duro su corazón. Pero mucho más diferentes somos cada uno de nosotros, amén, de cómo nos tenemos que conducir en este mundo perverso y maligno, como nos dice la palabra del Señor Jesucristo. Mire lo que dice en el 2, dice, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. Sabemos que tenemos un resto de vida, cada uno, como siempre digo, no se sabe el día que el Señor Jesucristo ha de venir o que hayamos de partir. Pero tenemos día tras día luchar con aquellos deseos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? La otra vez hablaba con mi esposa, estaba hablando, le decía lo difícil de cuando uno andaba en la calle y tenía que sujetarse a cuántas cosas que el diablo, como decía hace rato, que viene como león rugiente buscando a quien devorar, que ahí es donde cada uno de nosotros tiene que estar atento a cada cosa, a cada dardo del enemigo que quiere venir a quitarnos esa tranquilidad con la que Cristo nos lleva, amén. Y es muy difícil porque muchos han caído por tras de eso, por tras de darle un pequeño gusto a la carne, han caído y no han podido volver a levantarse, o no han querido, o no han podido, o no fueron capaces, o se echaron de menos, porque muchos de nosotros también nos pasó así, amén, que le hemos fallado a Dios, que le hemos fallado, que hemos caído
cuántas veces los deseos de la carne, pero muchos de nosotros hemos venido de nuevo, nos hemos humillado delante de Dios, le hemos pedido perdón, hemos hecho como Pedro, hemos llorado delante de la presencia de Dios, le hemos pedido perdón y le hemos pedido que nos vuelva y nos levante, amén, para que nos levante mejor y que seamos mejor de lo que éramos, y que su amor y su misericordia no se acabe para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es totalmente diferente nuestro pensamiento, el pensamiento que pueda tener yo, el pensamiento que pueda tener usted, el pensamiento que cualquiera de las personas que están en el mundo con el que tiene Dios, amén. Porque cuántas veces hemos querido arreglar aquello que Dios nos decía, que no vayamos de esta manera, que no vayamos de aquella manera, y ahí es donde hemos terminado mal, por hacerle caso, por tener esa concupiscencia en la carne, amén, por darle rienda suelta a los deseos, amén. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo que ya hemos tenido tiempo ya. Yo he estado casi 26, 27 años en el mundo, rodeado de cuántas cosas que estaban en el mundo, embriagueces, en cuántas cosas que aquí también lo dicen la palabra, borrachera, en cuántas pleitos, en cuántas peleas, en cuántas contiendas. Por eso dice la palabra, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a las personas que todavía no conocen a Dios, que no lo han recibido en su corazón como su Señor y Salvador Jesucristo, así como cada uno de nosotros cuando ya hemos recibido la palabra, cuando ya hemos recibido el bautismo, cuando dice la palabra del Señor Jesucristo que ya somos nueva criatura y en Cristo, amén, que ya hemos tenido ese tiempo para darle rienda suelta a los deseos de la carne, a las concupiscencias de nuestro corazón. ¿Cuántas cosas hemos hecho cuando estábamos alejados de la presencia de Dios? Que muchas cosas las hemos hecho por ignorancia, amén. Pero ya es muy diferente cuando ya estamos en el camino del Señor Jesucristo y ya lo hacemos sabiendo que las cosas no tienen que ser así, amén. Por eso decía así la palabra del Señor Jesucristo, que ya no andemos en cuántas cosas que nos dice, y aquí también lo dice, en cuántas cosas andamos, porque si yo tendría que leer en todas estas cosas, cada una de estas cosas que dice aquí, la he hecho al pie de la letra, como se sabe decir, pero cuando estaba en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo estas cosas, cuando ya estoy en la casa del Señor, cuando ya he recibido la verdad? Es totalmente diferente, amén. Es totalmente contrario a lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros para que podamos correr, para estar recto en el camino del Señor Jesucristo, lo más posible recto, y correr esa carrera que el Señor Jesucristo nos permite día tras día. Como dice aquí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En cuanto de estas cosas hemos andado cada uno de nosotros, amén. Cuando teníamos los amigos, muchos, no sé si ustedes han tenido amigos en el mundo, pero yo he tenido varios que decía yo que eran mis amigos, pero estaba totalmente equivocado, amén. Y cuántas veces nos aplaudían cuando uno estaba haciendo las cosas mal. Pero ya una vez cuando uno ya ha venido, ha conocido el camino del Señor Jesucristo, ahí puede ver el verdadero rostro de aquellos que de uno le decía, cuando le decía mi mejor amigo, mi mejor amiga, o mi madre, mi padre, o cuántas cosas, mi hermana, cuando estábamos en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando ya hemos tomado la decisión de venir a Cristo? Hasta esas mismas personas lo va a utilizar el diablo también para hacernos caer a cada uno de nosotros, para quitarnos esa paz que llevamos en nuestros corazones conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa paz que solamente Cristo la puede dar, amén.
Porque el mundo, por más que se esfuerce, por más que hagan lo que quieran hacer, no van a poder conseguir la paz. Porque para tener la paz hay que tener primeramente al Señor Jesucristo en sus corazones, y muchos no lo quieren tener. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién andamos, con quién hablamos, con quién nos dejamos muchas veces aconsejar. Porque muchos no van a entender que nosotros ya hemos tomado otra decisión, una decisión diferente, ya no conforme a los deseos de nuestra carne, sino conforme a lo que Dios quiere. Por eso decía estas palabras. Y mire lo que dice aquí en el 4, dice: a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Ya le parece a ellos extraño de que cuántas veces, no sé si le han dicho a usted, ahora que te vas a la iglesia, ahora te haces el santo, ahora que te vas a la iglesia sos esto, ahora que vas a la iglesia sos esto otro. Y cuántas veces nos quisieron echar de menos, amén. Porque ellos no van a entender que ya no estamos para eso, cada uno de nosotros. Y por eso hay que saber elegir con quién hablar muchas veces. Porque muchas veces me pasa hasta cuando estoy trabajando, que muchos me quieren conversar, muchos pasajeros me quieren conversar, pero muchas veces las conversaciones van por un lado muy diferente al cual tengo que hacerlo. Te quieren llevar por lugares diferentes y estamos hablando de la conversación, amén. Y ahí es donde uno tiene que poner el freno o hacer de la vista gorda, como se dice, porque muchas veces nos quieren aconsejar del mundo, nos quiere aconsejar a cada uno de nosotros. Pero le va a parecer muy extraño. Muchas veces nos va a ver que estamos pasando lucha, estamos pasando pruebas, y nos van a aconsejar de una manera o de otra, pero no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos, conforme a lo que ellos harían. Por eso decía aquí la palabra del Señor Jesucristo, que a ellos les va a parecer cosas extrañas, que ya nosotros no corramos como antes corríamos con ellos, amén, en ese camino de disolución, a donde no teníamos esperanza alguna, amén. Pero mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Por eso a cada uno de nosotros nos ha mandado, a cada uno de nosotros también, para que aquellos también que nos quieran dar esos consejos conforme al mundo, nosotros les demos consejos a ellos, pero como es la palabra del Señor Jesucristo, hablarle lo que Cristo dice a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque para eso también nos ha elegido el Señor Jesucristo, cuando estemos cayendo en estas cosas. Por eso dice aquí la palabra: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso estamos cada uno de nosotros, para enseñarles también a cada uno de ellos que están equivocados, amén. Cuando nos quieran venir a aconsejarnos, cuando nos quieran venir a decir cosas que no convienen, ahí estamos nosotros preparados, amén. Y evangelizándolo también y demostrándolo que el Señor Jesucristo es diferente a lo que ellos nos pueden decir, amén. Porque tenemos que estar cada uno preparados día tras día, como dice la palabra del Señor Jesucristo. Porque por algo decía allá el apóstol que cada uno de nosotros teníamos que cuidar esa salvación con el temor y temblor. Y como decía la pastora la vez pasada, cuando uno creía que está parado en la roca fuerte que es en el Señor Jesucristo, que cree que está bien parado, dice que mire que no caiga, que no vaya a caer. Hoy podemos estar relucientes, tener el Espíritu Santo, tener todo lo que Dios le agrada, pero ¿qué hay de día de mañana? Porque como siempre se dice en este lugar, que esto es día tras día. ¿Cuántos dicen amén? Porque día tras día nos toca correr esta carrera, amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cada uno de nosotros estamos velando, como dice la palabra, que el fin ya se acerca. Mas el fin de todas las cosas, dice, de todo lo que uno pueda ver, todo lo que uno pueda palpar, de todo lo que uno pueda sentir en este mundo,
La palabra dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y nos pide que nosotros seamos sobrios, seamos mansos, que sepamos lo que el Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros, que ya no andemos rechazando lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra alma principalmente, amén, en la cual a nosotros no nos pertenece ni siquiera el cuerpo, porque el cuerpo también es de Dios, amén. Que seamos buenos administradores en todo aquello, y que seamos sobrios, y que aprendamos a velar, y más que todo en la oración, hermanos. Es tremendo cómo me llevaba en estos tiempos, cómo el tiempo corre muy rápido, y me imagino que si corre muy rápido para mí, también corre muy rápido para cada uno de ustedes también. Donde tiene que ir para acá, donde tiene que ir a aquello, donde las mujeres tienen que cocinar, tienen que limpiar, o el varón tiene que salir a trabajar, o también tiene que limpiar, tiene que hacer tantas cosas, y muchas veces casi estamos cansados, estamos agobiados, muchas veces con problemas. ¿Y cuántas veces no oramos como tenemos que orar? Ni hacemos lo que tenemos que hacer delante de la presencia de Dios. Porque es necesario que cada uno de nosotros, como decía en la prédica el pastor, que cada uno se ponga a cuenta día tras día, noche tras noche, si es posible, cuando uno se va a dormir, ponerse a cuenta con Dios. No dejando, como sabemos decir cuando estábamos en el mundo, no dejando ni un poquito de tinta en el tintero, sino que pidiéndole todo lo que hayamos hecho, poniéndole en oración delante de Dios, que Él tenga misericordia con cada uno de nosotros, si nos hemos equivocado, si hemos hecho algo que no haya agradado a Dios, amén. Por eso nos decía el apóstol aquí a través de esta palabra, para animarnos a cada uno de nosotros a que sigamos adelante, a que seamos valientes, así con la misma sagacidad que teníamos muchas veces cuando estábamos en el mundo, que seamos sagaces también para las cosas de Dios, con ese ímpetu que teníamos cuando corríamos esa vida de desenfreno, también correrla en el camino de Dios. ¿Difícil? Es muy difícil, es cierto, pero también nos dice la palabra del Señor Jesucristo que alejado de Dios, que nada también podremos hacer, amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado día tras día, si es que estamos cerca o estamos lejos de Dios, amén. Porque cuántas personas, como se dice, como también decía el pastor, que cuando él anda trabajando en la calle, cuántas personas él ve, cuántos accidentes, cuántas cosas ocurren en la calle, que yo cuando lo contaba antes no lo creía, pero ahora que trabajo en la calle me doy cuenta. Y eso hablaba con mi esposa y le decía de todas las cosas que veía, y muchas veces hasta me daba miedo de salir a la calle, porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Pero qué hermoso cuando uno sale, cuando ya ha orado a Dios, cuando uno se siente tranquilo y lo pone su vida en la mano de Dios. Porque si usted se va en la mano de Dios, se va con Él. Y eso, cuando uno tiene esa tranquilidad, puede salir a trabajar, puede hacer cuantas cosas. Pero es solamente cuando uno ha decidido y ha puesto en oración cada uno de nuestra vida, y estando velando, como dice aquí, no apagando la llama del Espíritu Santo, amén. Porque es eso lo que nos va a llegar hasta Dios. No nuestros pensamientos, sino aquel Espíritu Santo que cada día, no sé si a ustedes, pero cada día a mí me amonesta cuando estoy queriendo hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Donde me dicen, no vayas por este lugar, sino irte por este otro. No vayas por este camino, sino camina por este lado, para que no caigas, amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos, para que podamos administrar y ser buenos, como nos dice la palabra del Señor, ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y mire lo que nos sigue diciendo. La palabra nos dice, cuando uno leemos, que el amor de Dios sobrepasa
a cuántas cosas de que nosotros tenemos en la mente, amén, de lo que uno pueda pensar, de lo que uno pueda imaginarse, amén. Y así también nos pide a cada uno de nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y eso nos habla a cada uno de nosotros, amén. ¿Qué nos está pasando con cada uno de nosotros? Y me llevaba lo que la prédica de la pastora. Yo me acuerdo si era el del sábado, el domingo creo que era, cuando nos llevaba a cada uno de nosotros, cuando veíamos a cuántos hermanos que lo veíamos que estaban cayendo, que veíamos que se estaban alejando de la presencia de Dios. Y nosotros en vez de ayudarnos, hemos sido un poquito medio egoístas, amén, de ayudarlo a levantarse, de decirle que Dios todavía lo ama, de ayudarlo también a levantarse. Dios no hizo así con cada uno de nosotros, amén. Porque si Dios hubiese tenido nuestros pensamientos, ninguno de nosotros se hubiese salvado, amén. Si no hubiese tenido ese amor por cada uno de nosotros, amén. Por eso dice que tengamos ferviente amor, o sea, ese amor puro que Dios nos pide, con ese gozo, con esa alegría. Porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Y cada uno de nosotros tenemos multitudes de pecados. Yo tengo multitudes de pecados. Porque de una manera, de otra, que usted quiera verla, se le hemos fallado a Dios, amén. Le hemos fallado de una manera o de otra a Dios. Pero ahí está, mire lo que dice la palabra, dice que el amor de cada uno de nosotros que uno sepa tener, dice que Él cubrirá multitudes de pecados. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, amén, a que aprendamos esta palabra, porque es muy difícil. ¿Cuántos dicen amén? Es muy difícil. Porque muchas veces uno le pide a Dios que nos ayude, pero muchas veces somos nosotros que no nos dejamos ayudar. Enceguecemos nuestros corazones y apagamos el amor por el hermano o por la hermana. Gloria sea a Dios. Cada uno, de ahí saltamos al 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A cada uno, como decía la hermana hace un momento cuando nos gozamos viendo a la niña cantar, que buscábamos el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amén. Porque de una manera o de otra dice la palabra de Dios que Él nos ha dado conforme a su voluntad y con cada uno lo que tiene la capacidad que tenga cada uno, amén. Cada uno tenemos capacidades diferentes de hablar, cada uno tenemos capacidades diferentes de llevar el evangelio, de hablarlo, de aconsejar, pero que todo sea conforme a la palabra de Dios, amén. Por eso lo que decía aquí la palabra de Dios, que uno sepa administrar la multiforma, la multitud de cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de una, de otra forma, amén, para que cada uno sepamos hablar conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros pensamientos o nuestros deseos. Y mire, cuando la otra vez me leía que la palabra, que lo que uno dice tiene poder, amén, tanto para bien o para mal, tiene poder. Nuestra boca tiene poder para bien y para mal. Pero mire lo que dice cada uno cuando tengamos que abrir nuestra boca, que es lo que tiene que ser. Que si alguno hable conforme a la palabra de Dios.
pensando y nos deja pensando hoy en este día. Que muchas veces cuando abrimos nuestra boca, hablamos conforme a la palabra de Dios o hablamos conforme a nuestros pensamientos o a nuestros deseos o a aquellos que no nos ayudan para ser buenos administradores, como dice aquí la palabra de Dios, sino que estamos siendo malos administradores ahí en ese momento, amén. Y como malos administradores, cuando uno es mal administrador del mundo, también si es mal administrador de Dios, también va a quebrar. Como aquel gerente, como aquel gestor, como aquel que tiene los altos cargos de administrar una empresa, si no la administra bien, se viene abajo. Y cada uno de nosotros, si no administramos bien lo que Dios nos ha dado, la gracia de Dios, también se va a venir abajo. Gloria sea a Dios. Que a cada vez que abramos nuestra boca, sea conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que nosotros queramos muchas veces. Por eso las malas palabras, las mentiras, los engaños o el querer arreglar alguna situación, que tenemos que tener mucho cuidado, amén. Porque por eso dice la palabra de Dios, que si alguno hable, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios. A cada uno de nosotros nos ha dado un poder Dios, amén. Y lo tenemos que utilizar en este tiempo. Porque muchos están siendo engañados, están siendo llevados para la falsa doctrina. Creen ellos seguir a Cristo, pero están alejados. Como se decía también en la prédica, o en el programa, de aquellos que el Señor Jesucristo, aquellos redil que el Señor Jesucristo lo iba a traer a su redil, amén. De aquellos que creen que van bien, pero van por un camino diferente, amén. Por eso cada uno tenemos que saber utilizar lo que Dios nos ha dado, amén. Mire lo que continúa diciendo la palabra del Señor, para que en todo, mire lo que dice la palabra del Señor, no para que digan, no para el 10%, no para el 20%, no para el 30%, no para el 50%, no para el 75%, sino para que en todo sea glorificado Dios, para que en Él sea la gloria, amén, sea glorificado por Jesucristo, en quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén, dice la palabra del Señor. Hoy nos ha dado Dios esta oportunidad, a mí primeramente, como lo decía al principio de esta palabra, y también a cada uno de nosotros los que estamos hoy acá, de que podamos decir, de que podamos ser, como dice, buenos administradores, y no solo administradores, sino buenos, como dice la palabra del Señor, de aquella gracia, de aquel favor, de aquello que no nos merecíamos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amén. Hoy es el día perfecto que Dios nos ha dado para que nos pongamos delante de su presencia y le pidamos cada uno de nosotros, como dice, a través de la oración, de que Él sea también ayudándonos a que sepamos administrar la gracia que Él ya nos ha dado, amén. Espero que esto le haya sido de bendición a cada uno de ustedes, hermano, así como lo ha sido para mí. Lo dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.